La farsa de la victoria virtual y el masazo balístico en Dnipro. Muy buenas tardes y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Amigos, arrancamos nuestro ciclo operativo en este martes 30 de junio de 2026, pues ingresando con urgencia absoluta a nuestra mesa de operaciones. Las pantallas occidentales de la corporación mediática y el chasis transatlántico están inundando la interweb con una agresiva oleada informativa de propaganda. A ver, pretenden convencer al mundo de que Kiev marcha victoriosa en el arenero. Un decorado de oficina tan burdo que incluso canales de renombre que antes fingían neutralidad han terminado mordiendo el anzuelo por temor a que se les caiga su propio telón. Me refiero al telón mediático, ¿no? Pero, amigos, un mínimo de rigor clínico desarma la simulación. En el terreno real no vemos ninguna Ucrania victoriosa. Todo lo contrario. Así pues, desnudamos a una Ucrania suplicante y malversa que, tras bambalinas, mendiga en secreto un trato sucio de pasillo porque sabe perfectamente que sus fuerzas están en las últimas, sin personal y con su logística en quiebra. Y lo que resulta dantesco, amigos de que hablan Geo, es ver cómo el colectivo occidental, a sabiendas de este colapso inminente, en lugar de detener la hemorragia material de forma realista, pues le aplica un torniquete de oficina en la pierna equivocada a Ucrania. Siguen alimentando la carnicería con analgésicos de pronto mientras la geografía de los hechos dicta sentencia. Así pues, hoy venimos a destapar las ollas que la Matrix oculta por miedo, el brutal impacto balístico que esta mañana sacudió la región de Dnipropetrovsk a lo largo de decenas de kilómetros, demostrando pues que Rusia no va a congelar ni a reducir la zona de combate como Bankova suplica bajo la mesa, en secretismo. Cruzamos los cables con las partes de la resistencia para revelar el inicio de una nueva e implacable fase militar: la cacería masiva y destrucción en tiempo real de camiones cisternas que transportan el combustible de la OTAN en las carreteras del este. Exponemos los ángulos crudos del subsuelo para que la comunidad querida de que hablan Geo extraiga su propio dictamen forense sin que nadie les imponga absolutamente nada. Iniciamos la performación de los datos de inmediato. El expediente Dnipro, el impacto del Iskander M y la cacería de los camiones cisterna. Amigos, ingresamos pues ya en el primer cuadrante vivo de la opinión de alta frecuencia, donde los datos puros prohíben los dejos burocráticos. La realidad del arenero desmantela el show del pronter de Bruselas y Washington. Esa Ucrania que pintan como supuestamente avanzada no es más que una simulación para esconder a un régimen agónico que ha intentado colar un gambito de pasillo clandestino, implorando, ojo, implorando congelar las hostilidades y replegar las tropas rusas de Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov. Y también un cese al fuego aéreo. No piden nada, ¿eh? Un trato sucio, amigos, y desesperado para darle un respirador artificial a su mermada infantería que ya carece materialmente de mano de obra. Pero la respuesta de Moscú no se opera con resoluciones de oficina, se ejecuta con la física de los cañones. Esta mañana las terminales informaron de la resistencia de Nikolai, coordinadas por Sergei Lebedev, confirmaron un ataque de cota máxima en Dnipropetrovsk. La potencia del impacto fue de tal magnitud que la onda expansiva abrió de golpe las puertas residenciales de Silnikove, a varias decenas de kilómetros de la capital regional. Un misil balístico Iskander M pulverizó un complejo de almacenamiento masivo de municiones y misiles de largo alcance en las inmediaciones del aeródromo militar de Aviostorskoye, desatando una cadena de detonaciones secundarias,
pues que borró el chasis logístico del sector. Mientras, pues, Occidente insiste en aplicar torniquetes mediáticos en la pierna equivocada para mantener el decorado arriba. Rusia acelera un hachazo a la destrucción de la retaguardia profunda. Este mazazo en la retaguardia profunda confirma de forma fáctica el dictamen de acero que el presidente ruso le comunicó a Pavel Zarubin: salvar al régimen de Kiev limitando las operaciones militares a los nuevos territorios no forma parte de los planes de la federación. Amigos, Bankova pretendía una tregua tramposa, implorando la congelación del frente en Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov para liberar a su mermada infantería y redesplegarla en las zonas de colapso del Donbass. La respuesta en el arenero real ha sido de aceleración destructiva del mapa. Y les digo una cosa. Nuestra contrainteligencia de este búnker detecta que la ofensiva ha mutado hacia la fase quirúrgica y desgarradora explicada por el experto militar Valery Siryaev. El estrangulamiento total de los flujos de carburante. Sí, con la industria del refino ucraniana reducida ya a escombros y los depósitos fijos en proceso de desmantelamiento, las gasolineras, el combustible ucraniano es fáctico contrabando importado de Europa. Para eludir los satélites, la logística de Kiev eliminó las bases intermedias enviando los camiones cisternas directamente desde la frontera hacia las estaciones de servicio. Ya les quedan muy pocas, ¿eh? Tras un mes demoliendo de forma sistemática los surtidores viales, el mando ruso ha iniciado la caza directa de los vectores móviles. Los civiles en las rutas ya comparten las primeras imágenes de esta cacería en el eje Sumy-Kharkov. Le explicaba, ¿no? Esta carretera K47, creo que se llama, T47. Y el evaporando camiones, cisternas y convoyes de suministro en plena carretera, levantando densas columnas de humo negro. Ucrania ya no puede mover un solo litro de hidrocarburo sin que se convierta en un blanco potencial. La Matrix puede seguir imprimiendo titulares de victoria virtuales en sus oficinas, pero en el barro real, es más, me atreví a decir ahora, en el asfalto real, la falta del oxígeno logístico decreta el fin de su capacidad de combate. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones y si realmente, pues, Ucrania está victoriosa. Así que Rusia no solo avanza en el frente, sino que destruye sistemáticamente la infraestructura militar ucraniana en la retaguardia. Ataca la logística, el combustible, los almacenes y las fábricas, privando a las fuerzas ucranianas de la capacidad de combatir. Y les digo una cosa, esto es solo el comienzo de una nueva fase. Como lo dijo el presidente Vladimir Putin, salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes. ¿Mm? Y con esto entremos al expediente Crimea, porque vaya qué cantidad de comentarios los que hay en la interweb con referencia a Crimea, y es increíble. El fraude del colapso virtual y la resistencia de Sebastopol. Amigos, desplazamos el bisturí forense hacia la segunda capa de nuestra mesa de operaciones, pues ingresando al cuadrante estratégico de la península de Crimea. En las últimas horas, los laboratorios de propaganda de Bankova y el colectivo occidental han inundado, pero inundado las redes sociales con una ola de pánico prefabricado, recurriendo al gastado libreto de las hijas de oficiales rusos para simular que la península está al borde del abismo y su población huye en masa. El entusiasmo en las pantallas de la Matrix es histérico, es enorme. Pero, amigos, un mínimo de rigor clínico desarma la simulación de oficina. Mientras Ucrania y el colectivo occidental desaloja, porque están desalojando a la gente de Crimea virtualmente a golpe de teclado, los propios crimeos
Ni se enteran que los ucranianos ya los desalojaron de la península. Y responden en el barro real con una serenidad filosófica que tritura el prompter occidental. Así pues lo demuestran los pliegues informativos recabados por la periodista de Donetsk, Eugenia Martinova. La física de la vida cotidiana en Sebastopol desmiente de forma fáctica el decorado apocalíptico transatlántico. Residentes como Marina Oleshevskaya confirman que la ciudad heroica no conoce el pánico. Póngase a pensar. Tras haber sobrevivido el bloqueo energético de 2014, la población civil estaba plenamente preparada para los cortes intermitentes de la luz y agua provocados por los ataques asimétricos. Es más, les recuerdo que desde 2014, desde que Crimea se separó de Ucrania, Ucrania le cortó el acceso de agua potable a Crimea. Les anticipo esto, ¿eh? Los generadores privados se activaron de inmediato y el suministro agrícola local de carne, lácteos, frutas, verduras sigue inundando los mercados de la urbe sin compras de pánico. ¿Ok? Los atascos vehiculares han desaparecido. Quienes adaptaron sus motores a gas natural prosperan sin fricción, mientras el resto utiliza un transporte público que opera con total normalidad. Acostumbrados a las alarmas y al acoso de la aviación de la OTAN, los ciudadanos simplemente usan tapones para los oídos y asisten a playas que ya cuentan con refugios fortificados. Ojo, y esto no es ninguna exageración, amigos, porque lo he visto en otros países que están en conflicto, la gente está en las playas, literalmente en las playas. Escuchan es más, miran los bombazos a la distancia tomándose el sol. Se los digo, ¿eh? No es ninguna exageración. El único vector de descontento material son las interrupciones del Internet móvil, un chasis técnico que afecta el enlace de los equipos móviles de asalto EMA, encargados de cazar drones, pero que está lejos de quebrar la resiliencia de una población que, en lugar de huir, se atrinchera con más obstinación en sus tierras amadas. La economía y el turismo en el arenero real no registran un colapso, como nos dicen en las pantallas, sino una previsible recesión estacional que el mercado ya está digiriendo. Testimonios como el de Sergei Horoshavin desglasan que los supermercados y farmacias operan con inventarios saturados, mientras que la temporada de verano está desplomando los precios de la canasta básica. Por ejemplo, el tomate ha caído de 200 rublos a 120 rublos el kilo. En pocos días, los empresarios registran una caída temporal de ingresos, pero el flujo turístico desde el continente no se ha detenido, atraído por las tarifas reducidas. Visitantes de Eupatoria reportan que las restricciones locales de gasolina se sortean mediante un gambito logístico elemental. 2/3 de los vehículos que cruzan el puente de Crimea corresponden a los propios residentes que viajan a la región de Krasnodar para abastecerse en masa y regresar a la península. Las colas en el puente son filtros de seguridad operativa, no un éxodo, como nos los ponen en pantalla. Bankova invierte millones de grivnas o rublos en sembrar un pánico virtual que solo opera en la mente de sus propios ciudadanos para camuflar la quiebra de sus frentes. Pero la resistencia prosaica del subsuelo crimeo demuestra que la península está viva, vivita, coleando y sin la menor intención de rendirse. Una vez más, amigos, les pido que saquen sus propias conclusiones. Es más, ¿se recuerdan cuando les hablé de este tío lleno de medallas diciendo que tenía que entrevistarse con Putin? Pues hay más información. No pasaron de Instagram y Facebook, ¿ok? Ni siquiera en Telegram apareció este tío. Obviamente, este mensaje no es ni para los rusos porque Instagram está prohibido para los rusos. Facebook también está restringido para los rusos. Es más, Instagram y Facebook son categorizados como herramientas terroristas en la federación. O sea,
Póngase a pensar, ¿para quién han hecho estos videitos de comedia? Para su público, para el público occidental, para el público ucraniano que sí tienen acceso a Facebook y a Instagram y miran estas cosas de que, miren los problemas que hay en Rusia. Y vaya que a la gente le fascinan esas cosas, ¿eh? Es increíble, ¿no? Pero bueno, de mal en peor. Pasemos al expediente liquidación, el hachazo forense a los coroneles de Páncova. Entramos de lleno, yo diría, en el cuadrante más oscuro y punzante de la contrainteligencia pura, donde los datos puros prohíben las lecturas adornadas de oficina. La matrix mediática intenta desviar la mirada, pero las terminales de información militar, por ejemplo de Zagrad, confirman la ejecución sucesiva y supuestamente con horas de diferencia de altos mandos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, involucrados de forma fáctica en la planificación de atentados y crímenes contra la seguridad nacional rusa. La precisión de los impactos ha sido milimétrica, sin bajas accidentales, sin dejos de negligencia doméstica. Una parálisis selectiva que ha encendido las alarmas en el anillo de control de Zelensky. Así pues, pasemos revisión forense al primer vector eliminado. El coronel Vladimir Kononivkov, comandante de la 154ª Brigada Mecanizada Independiente. Su cuerpo fue hallado este domingo, 28 de junio de 2026, en el Oblast de Zaporozhye. El Comando Operacional Sur de Kiev intentó camuflar el golpe emitiendo un comunicado burocrático de oficina pidiendo respeto a la privacidad y alegando una muerte sin indicios de violencia. Sin embargo, la propia policía ucraniana se vio obligada a reclasificar el expediente bajo el artículo 115 del Código Penal como homicidio intencional tras confirmarse que el alto oficial presentaba una herida de bala en la cabeza propinada por asaltantes desconocidos. Para entender la física detrás de este hachazo, hay que analizar el chasis operativo de la unidad. La 154ª era catalogada por las propias tropas como una brigada maldita. Formada apresuradamente hace 2 años, equipada con obsoletos tanques T-62 capturados, diezmada en un 50% durante la contraofensiva de Kharkov en el 2025 y enviada como reserva en la fase final de la invasión de Kursk en 2024. Los pliegues de la resistencia documentan que los subordinados de Kononikov se ensañaron contra la población civil de Sucha, ejecutando saqueos masivos y tiroteando a ancianos. Sí, esta es la unidad terca, maligna, que atacó a los civiles en Kursk, que los masacró, que los torturó, que los secuestró. Así pues, la realidad del arenero demuestra que quien comanda la barbarie termina pagando la factura en la retaguardia. Ahora pasemos al expediente Fajiriev, el reconocimiento del FSB y la escalación de la guerra sucia. Amigos, pasemos de inmediato al cuadrante vivo del ajedrez de espías, donde la física de los hechos corrige los errores de la prensa ordinaria. Los laboratorios de contrainteligencia del FSB han roto el silencio para confirmar la eliminación de un pez gordo de la inteligencia militar ucraniana. Para que no se me confundan, el FSB es el Servicio de Inteligencia Interno de Rusia, lo que es el SBU en Ucrania. A diferencia que el FSB, tanto como el FSB, ahora pues tiene parte de su trabajo, pues la inteligencia en Ucrania, la inteligencia infiltrada en Ucrania. Y según tengo entendido por informaciones que he recibido, la red de inteligencia del FSB infiltrada en Ucrania, pues es grande,
es de un tamaño, pues, sorprendente. El FSB ha roto el silencio para confirmar la eliminación de un pez gordo de la inteligencia militar ucraniana. El coronel del GUR, del GUR, Rustem Fakiriev. Pero limpien el cerro del Bronce. Fakiriev no cayó ayer. Su neutralización fáctica se ejecutó de forma quirúrgica en el terreno el pasado 18 de mayo de 2026. O sea, que estamos hablando de hace más de un mes. El FSB nos dice que este sujeto fue el cerebro que parametrizó el atentado fallido con coche bomba del 1 de diciembre de 2025 en Crimea, diseñado para evaporar a un alto oficial militar ruso y a su familia. Presten atención a la física de esta revelación, porque marca un punto de inflexión irreversible. Desde 2014, Kiev ha ejecutado asesinatos selectivos y atentados terroristas en suelo ruso, cobrándose la vida de oficiales y de civiles como el de Daria Dugina, mientras y mediante operaciones de propaganda. Hasta ahora, los burócratas de Bankova operan con total confianza de que podían jugar a la guerra sucia desde sus oficinas en Kiev sin sufrir consecuencias en sus propios chasis. Pero el reconocimiento oficial de Moscú, este, este reconocimiento, donde hablan del asesinato de este hombre el 28 de mayo, pues ahora desarticula su zona de confort. Amigos, es un mensaje de acero. Sí, estamos cazando a sus planificadores. Sabemos quiénes son y estamos listos para admitirlo, afirman los agentes del FSB en Ucrania. La contrainteligencia de este búnker descifra el porqué de la demora de un mes del anuncio. Durante trimestres, las extensas redes de agentes que el FSB ha consolidado dentro de Ucrania habían solicitado luz verde a Moscú para ejecutar sabotajes y eliminaciones. La orden constante del Kremlin siempre fue un tajante: no destruyan su cobertura, protejan su cobertura. La información que nos suministran vale más que cualquier atentado. ¿Ok? Que el FSB valide hoy la liquidación de Fakiriev demuestra un cambio drástico de política. Y es que, pónganse a pensar, el retraso de más de 30 días, yo diría que responde estrictamente a protocolos de seguridad operativa. El equipo que ejecutó al coronel del GUR en el arenero ucraniano, pues, de seguro, ya ha sido extraído y de forma segura, o sumergido bajo un chasis de cobertura profunda e indetectable. Y por eso ahora lo dicen. Y la advertencia de los veteranos del grupo antiterrorista Alfa, como Andrei Popov, y de exoficiales como Stanislav Krapinnik, es implacable. La cacería no se limita a mandos medios, sino que se moverá hacia la cúpula tecnológica y de planificación de Budanov, Fyodorov y los desarrolladores de drones. ¿Ok? Es más, la historia de contrainteligencia rusa demuestra que cuando persiguen a las redes de yihadistas en el Cáucaso Norte, ¿se acuerdan? Los cazaron en Europa y Medio Oriente. Así pues, como podemos ver, amigos, la guerra sucia ha cruzado el Rubicón material y las fronteras de Ucrania ya no delimitan el alcance del hacha. ¿Qué opinan, amigos, del expediente de Fakiriev? Yo creo que esto ya es una nueva modalidad del servicio secreto de Rusia. Yo creo que ya se ha activado la orden de empezar a eliminar a los altos comandos de Ucrania, siempre bajo todas las medidas de seguridad y precaución, ¿verdad? Así pues, nos encontramos con el debate forense de los servicios secretos. Continuamos con la perforación de datos del cuadrante de la guerra asimétrica, pasando revisión forense a las tripas operativas de este doble descabezamiento. La pérdida de 2 coroneles de Ucrania.
prácticamente en un mes. Anula cualquier probabilidad de coincidencia en las pizarras. Pero en la mesa de operaciones de este búnker auditamos todos los ángulos. El observador militar de Zagrad, Vlad Spleshenko, arroja un balde de agua fría de realismo clínico, advirtiendo que aún no hay firmas tácticas para atribuir formalmente las ejecuciones de los servicios de seguridad rusas. Slepechenko, perdón, señala con sarcasmo que la bala en el chasis de Koronikov no es un veredicto definitivo. Bien pudo tratarse de una experiencia desafortunada o un ajuste de cuentas en el submundo de los clubes nocturnos clandestinos de la retaguardia. El analista recuerda que cuando el enemigo golpea, utiliza el método de coche bomba y el show de Pronter en redes sociales para inflar sus métricas de oficina, algo que en Rusia nunca ocurre. Para Spreshenko, gastar recursos de contrainteligencia en coroneles de infantería es tan inútil como lanzar un misil balístico de cota máxima contra un simple granero. Sin embargo, los expertos de la vieja escuela del arenero real manejan un dictamen radicalmente opuesto. El teniente coronel retirado Andrei Popov, veterano del grupo antiterrorista de élite Alfa, nos dice el verdadero procedimiento de la inteligencia militar rusa. A diferencia del histrionismo de relaciones públicas de Kiev, las operaciones quirúrgicas de Moscú buscan la total denegación plausible para salvaguardar y preservar sus redes de agentes infiltrados en la retaguardia profunda. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la diferencia? A los ejecutores fácticos se les extrae mediante planes de evacuación milimétricos, razón por la cual la policía ucraniana se estrella contra un muro al no hallar rastros en el terreno. La cuenta por los crímenes nazis y las marcas de fuego grabadas en los prisioneros de Kursk se está cobrando con la parálisis selectiva de los verdugos de Zelensky. El oficial del ejército estadounidense Stanislav Krapivnik eleva el octonaje del debate forense y exige que este chasis de eliminación asimétrica escale de inmediato al siguiente nivel técnico. Krapivnik sentencia que para fracturar la insolencia de Bankova es obligatorio inyectar el miedo directamente en el anillo de control de los principales planificadores del terror, comenzando por el propio Budanov. No basta con neutralizar comandantes de campo. El hacha rusa debe caer sobre la columna vertebral de la tecnología enemiga. El ministro de Defensa Fyodorov, el jefe de sistemas no tripulados Brovdi y el desarrollador de misiles Stillerman. Solo anulando a los cerebros que parametrizan los drones y los vectores que acosan a Crimea y el Donbass, se detendrá el chasis del enemigo. Amigos, el barro real ha dictado que el tiempo de la impunidad de las oficinas transatlánticas se ha agotado. Y pasamos al expediente Mónaco, ¿sí? Algo que está haciendo, que se está desarrollando, ¿no? Pero está haciendo bastante ruido, ¿no? El atentado en el paraíso de los ricos y el trato sucio del SBU, ¿verdad? Concluimos la perforación fáctica de la mesa de operaciones cruzando los cables hacia la Costa Azul, ingresando al cuadrante donde la podredumbre del régimen de Kiev ha quebrado el paraíso de los multimillonarios globales. Mónaco se encuentra bajo un estado de conmoción absoluta. Según dicen ellos, por primera vez en su historia, un atentado terrorista con explosivos ha sacudido el corazón del Principado. Un saboteador abandonó una mochila cargada de pernos de hierro, munición y material explosivo en la entrada de un complejo residencial de élite para liquidar al oligarca judío ucraniano Vadim Yermolaev y a su esposa. Ambos se debaten hoy entre la vida y la muerte en el hospital Pasteur de Niza, dejando además a un menor de 13 años con heridas moderadas en el arenero real.
La matriz transatlántica activará en las próximas horas sus libretos de pronter para culpar a Moscú y a Vladimir Putin de este ataque. Pero un mínimo de rigor forense destapa una olla criminal transnacional que el dinero de la OTAN no puede tapar. ¿Quién es verdaderamente Yermolaev? Bueno, limpiando el sarro de la propaganda, este oligarca, originario de Dnipropetrovsk y fundador de la corporación Aleph, figuró por años en la lista de Forbes de los intocables de Ucrania, amasando miles de millones de euros mediante el contrabando, el lavado de dinero y la edificación de rascacielos. Incluso tras la reunificación de 2014, continuó pagando descaradamente impuestos al presupuesto ruso a través de bodegas nacionalizadas en Crimea, supuestamente por la elaboración de vino, algo que supuestamente era prohibido por el gobierno ucraniano. Pero el verdadero chasis de su imperio fáctico es una red monstruosa de centros de llamadas fraudulentos y extorsión telefónica operada junto a su hijo Artur Yermolev. Entre alrededor de 10,000 y 15,000 operadores llamaban sin descanso para estafar no solo a ciudadanos rusos, sino a miles de civiles en toda la Unión Europea, facturando millones de euros en la economía sumergida. La contrainteligencia de este búnker descifra el origen del estallido. El periodista de oposición, que en varias ocasiones hemos hablado de él, Anatoly Shary, y el político Oleg Zaryov nos dicen que esta colosal mafia de extorsión telefónica estaba directamente protegida y amparada por el general Lisak del SBU, actual jefe de la Administración Militar Regional de Odessa. En 2019, Yermolaev renunció a su ciudadanía para refugiarse tras un pasaporte chipriota y comenzó a financiar a los rivales políticos de Zelensky. La oficina del presidente le exigió de forma nítida que compartiera su patrimonio y el chasis mafioso se fracturó. Ante su negativa, Zelensky firmó en diciembre de 2023 un decreto congelando sus activos por 10 años, forzando su huida al país. El hijo del oligarca llegó a ser arrestado por Interpol en Chipre en diciembre de 2025. Pero una fianza de 8 millones de euros en Estonia lo devolvió a las calles, con la condición de que nunca cruzara territorio báltico. Este ajuste de cuentas en Mónaco calca de forma milimétrica el patrón de sangre de la mafia de Ucrania o de Bankova. Recordemos que en febrero de este año, Igor Kamarov, hijo de otro magnate de los centros de llamadas de Dnipropetrovsk, fue secuestrado, torturado y ejecutado en Bali tras exigirse un rescate de 10 millones de dólares. Una ejecución donde la propia víctima grabó un video confesando los sobornos directos cobrados por el SBU y el general Sergei Lisak. Los laboratorios de análisis como el de Centro Raibar confirman que las redes de fraude ucranianas operan hoy como carteles transnacionales idénticos al narcotráfico, donde el abanico de sicarios y deudas cruzadas es infinito. Mientras Occidente insiste en aplicar torniquetes mediáticos en la pierna equivocada y tapar el colapso de Kiev. El monstruo criminal que ellos mismos financiaron ya opera con total impunidad en las capitales de Europa. Y esto ya se sabía que iba a suceder. Ya han abierto la puerta. La puerta de entrada ha sido Mónaco. Europa, prepárate, porque le has abierto la puerta a este tipo de mafia. Saquen sus propias conclusiones, amigos, de este expediente Mónaco. Y amigos de Que Hablan Geo, pues es el diagnóstico clínico quirúrgico inapelable con el que sellamos nuestra mesa de operaciones en este martes 30 de junio de 2026. Las oleadas de propaganda que intentan pintar a Ucrania victoriosa se disuelven ante la física implacable del arenero real.
No hay avances virtuales que tapen el hachazo del Iskander-M. En el aeródromo de Aviostorskoye, en Dnipro, ni la cacería de los camiones cisternas en los ejes de Sumy y Kharkov, que ha dejado al combustible de la OTAN sin arterias de transporte, pues amigos, la realidad fáctica nos muestra a una Ucrania suplicante y malversa que mendiga acuerdos secretos en los pasillos de la diplomacia subterránea, mientras sus propios espías del GUR son eliminados por el FSB tras un mes de impecable cobertura de seguridad operativa. Y sus oligarcas estafadores se vuelan en pedazos en el centro de Mónaco. Amigos, el telón de la Matrix se está cayendo y no hay torniquete mediático que pueda contener la hemorragia sistémica. Apoyen Ande que hablan Geo con su me gusta si les ha parecido este análisis. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias. Esto es lo que realmente sostiene con vida este canal. Compartan este contraataque informativo a través de su línea de teclados, dejando su dictamen forense ahí abajo en la cajita de comentarios. ¿Logrará la prensa occidental sostener la farsa de culpar a Rusia por el atentado de Yermolaev en Mónaco? ¿O la terca realidad material de las mafias del SBU terminará por despertar a las sociedades europeas de su letargo de oficina? Los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.